Investigando sobre fondos de inversión, esta semana he dado con un dato que es escalofriante. Solamente el 37% de fondos de inversión en Estados Unidos lanzados en 2013 seguían vivos pasados 10 años en 2023. Tras leer esto, quise ver si era algo común del mercado internacional o solamente de Estados Unidos, y lo que encontré me hizo preocuparme más aún. En España, según el usuario de Twitter Gerard Sánchez, que ha sacado todos los datos oficiales de la CNMV de altas, bajas y fusiones entre fondos de inversión y lo ha analizado desde el periodo comprendido entre 2004 y 2025, encontró que en ese periodo hubo 2.296 altas de fondos de inversión, pero hubo 3.738 bajas de fondos de inversión. Es decir, se dieron de baja más fondos que incluso los que se crearon. ¿Y sabes por qué ocurre esto tanto en Estados Unidos como en España? La respuesta lo encontramos en este estudio aquí publicado por S&P Global, que es una de las empresas que gestiona o genera los índices de acciones, y en esta tabla de aquí nos cuentan qué porcentaje de los fondos estadounidenses consiguen batir a su índice de referencia al cabo de 1, 3, 5, 10, 15 y 20 años. Los datos son escalofriantes. Por poner de referencia, por ejemplo, el S&P 500 nos dice que el 65% de los fondos hace underperformance, es decir, saca menos rentabilidad que el S&P 500 en el primer año. Y me dirás, bueno, Javi, no está mal, entonces un 35% sí que consigue batirlo, ¿no? Así es, si solo tenemos en cuenta el dato de un año. Si nos vamos a 3, ya el 85% de los fondos no bate al S&P 500. Si nos vamos a 15 años, el 89,50% no bate al S&P 500. Y si nos vamos a 20, ya nos vamos hasta un 92% los fondos que no consiguen batir al S&P 500. El tema va más allá porque la paradoja se da cuando te das cuenta que los fondos que sí que consiguen batir en un periodo determinado al S&P 500 no son los mismos fondos que consiguen batirlo en el siguiente periodo. Y es que el New York Times hizo un estudio analizando 2.132 fondos en un periodo de 5 años y se dio cuenta que el porcentaje de fondos o los fondos que batían en un año al S&P 500 no eran lo mismo que lo conseguían batir al año siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Esto, si lo analizamos con una clase de estudiantes, sí que se da la paradoja o, digamos, la circunstancia de que los buenos estudiantes en primero de la ESO suelen ser los mismos que en segundo, que en tercero, que en cuarto, que en primero de bachiller y que en segundo de bachiller, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es suerte sacar buenas notas, sino que es fruto del trabajo, del esfuerzo y de tener el ambiente adecuado para que esos niños se puedan centrar en sacar muy buenas notas, ¿no? En cambio, lo que se ha visto es que con los fondos de inversión, muchas veces los que consiguen batir al índice en un año concreto o en un periodo concreto no son capaces de replicar esto en el futuro. ¿Por qué? No tanto quiero asumirlo simplemente a que sea cuestión de mera suerte, sino que tiene que ver con la dificultad de escoger siempre la tendencia adecuada o las acciones adecuadas que van a conseguir batir al S&P 500. Y esto complica tanto que ni los mejores gestores de Wall Street con sueldos multimillonarios consiguen ser los mejores de cada década o incluso en periodos de 15 o 20 años. Y se les ha podido dar muy bien un periodo concreto, pero muchas veces se gira el mercado, se gira la tendencia, se gira la macroeconomía y ya no saben leerla y por tanto no son capaces de seguir batiendo al mercado. Y es que fíjate si es difícil escoger qué acciones van a ser las que realmente den buenos retornos, que según este estudio de aquí, que está publicado en un blog muy bueno que hay de inversión, que te dejaré linkeado abajo, nos dice que desde 1926, mientras que el retorno anualizado de las acciones grandes, como son las del S&P 500, han dado un 10,1%, los retornos o la inmensa mayoría de los profits que han generado vienen solo del 4% de las acciones. Y cuando profundizas en este informe, nos dice que de las 26.000 acciones que se estudiaron y que salieron a cotizar en el mercado de Estados Unidos, se encontró que la acción media solamente estuvo cotizando de media 7 años y que incluso perdió dinero. Siguiendo con este estudio, nos dicen que de las 26.000 acciones, solamente 1.000 han contribuido a todos los beneficios del mercado de acciones desde 1926 y que 86 acciones de 26.000 contribuyeron a la mitad de todas las ganancias. Estos estudios, lejos de meterme miedo a la hora de invertir, me dan mucha esperanza de que alguien, sin saber analizar acciones, puede conseguir retornos magníficos del 10% anual que le convertirían en un inversor increíble y le multiplicarían su dinero por muchísimo a largo plazo, sin tener que estar haciendo análisis complejos o incluso pagar altas fees
porque un manager profesional le gestione su dinero en un fondo de gestión activa. Y es que, gracias a los fondos de gestión pasiva, hoy en día tú puedes replicar un índice desde 10 euros al mes y sin apenas comisiones, un 0,05 o 0,01 de tu dinero total invertido. Y de esta manera, además, te libras de todo este riesgo de estar adivinando la tendencia, de estar adivinando el 3 o el 4 o el 1% de acciones que generan todo el retorno, y tú compras el mercado entero y te garantizas que incluso algunas acciones no van a ser buenas, con esas acciones buenas vas a compensar de sobra y tus retornos van a ser muy buenos, y en la media, que en este caso, como vemos, la media del mercado, que es un 10%, es un 92% mejor que la inmensa mayoría de gestores profesionales. Y es que a la hora de invertir en fondos de inversión de gestión activa, donde se intenta adivinar la tendencia, el estilo, el sector o la acción concreta, hay que entender muy bien los riesgos a los que uno se expone. No quiere decir que no merezcan la pena, en algunos casos puede hacerlo, pero hay que entender que cuando invertimos con un gestor profesional ponemos mucha fe o mucha esperanza en una persona que al final tiene sus emociones, tiene sus rachas mejores y peores, tiene su mujer, tiene sus hijos, puede anticipar muy bien una tendencia o puede equivocarse en la siguiente, y por tanto concentramos todo nuestro patrimonio al final en las manos de una persona final que es quien toma las decisiones en el comité de inversiones de la gestora. Y a esto le sumamos además que la mayoría de los fondos son comercializados por bancos que van cambiando a la persona en función de amiguismo, politiqueo o intereses empresariales. Nos damos de bruces con la realidad de que la inmensa mayoría de fondos no sobreviven ni 5, ni 10, ni 15 años. Cuando no van consiguiendo el rendimiento que a ellos les gustaría, los hacen desaparecer de su catálogo para meter unos nuevos con la esperanza de que ese año le vaya bien, promocionarlo a los clientes y estar siempre mostrando el sesgo del superviviente sin mostrar todo el cementerio de fondos que han ido enterrando porque no han sido capaces de sacar buenos rendimientos. Ante esto, a mí me gustaría preguntarte si no debería ser de obligado cumplimiento por todas las entidades financieras que comercializan fondos de gestión activa que se les obligue a mostrar públicamente el escaparate de fondos muertos para entender no solamente los fondos que tienen un escaparate con supuestas buenas rentabilidades actuales, sino también todos aquellos que han ido muriendo por el camino para ver cuáles lanzaron y no han ido bien. Pero personalmente creo que cuando uno invierte su dinero al final debe decidir qué le merece más la pena y ver si con el retorno medio que uno se asegura que ha estado ahí por más de 100 y pico años va a conseguir entre un 7, un 10, un 11% de rentabilidad anual compuesta con los índices, o jugársela a un gestor que hemos visto en los estudios que normalmente el gestor medio no consigue ni siquiera superar los 5, 10, 15 o 20 años de experiencia sin ser reemplazado, sin que su fondo tenga que ser traspasado o directamente sin que su fondo tenga que ser cerrado. Y que de aquellos entre los que sobreviven ni siquiera consiguen batir en menos de un 10% de las ocasiones al índice que podríamos nosotros acceder con un ETF o un fondo indexado por apenas un 0,1% de comisión. Por tocar las dos caras de la moneda, he de decir que a la gestión pasiva, que es aquella que se conoce cuando inviertes en ETFs o fondos indexados, se le critica que se está convirtiendo en una burbuja porque este año por primera vez se ha superado el total de dinero que está aparcado en fondos indexados o ETFs pasivos respecto al que está en fondos activos. Y dicen que este mecanismo en el que se canaliza cada vez más dinero a través de la gestión pasiva puede hacer que el mercado se vuelva ineficiente, porque si muchos inversores compran fondos sin pensar en los precios, se podría eliminar lo que se conoce como el price discovery, que es el mecanismo por el que un gestor o un inversor decide si comprar o vender afectando a la oferta y la demanda, y podría subir todo hinchándose y creándose una burbuja de gestión pasiva en la cual el día que venga un market crash y todo el mundo venda a la vez, se hunda el mercado. Pero yo quiero tranquilizarte porque esto no tiene ningún sentido matemático ni numérico ni financiero, y te lo voy a demostrar. Delante tenemos un estudio de BlackRock que te voy a dejar abajo linkeado, en el que analiza precisamente esto. BlackRock es un agente relativamente neutral porque tiene tanto fondos de gestión activa como ETFs y fondos indexados de gestión pasiva, por lo que no se inclina ni para un lado de la balanza ni para otro. Ofrece a los inversores todas las opciones para que ellos decidan, porque además es verdad que hay escenarios o tipos de inversión o momentos donde puede compensar más o puede ser más interesante posicionarse estratégicamente en ciertos sectores de la gestión activa que en gestión pasiva. Y yo personalmente estoy todo en gestión pasiva, pero puede tener sentido. Pero volviendo a BlackRock, lo que nos dicen, por ejemplo, relativo al tema del price discovery, es que esto no tiene ningún sentido, y nos lo explica de la siguiente manera. Mientras que es cierto que cada vez se invierte más dinero en gestión pasiva a través de ETFs o fondos indexados, estos fondos lo único que hacen es replicar el mercado, no generan menos actividad especulativa y tienen menos turnover o menos movimiento del portafolio que los fondos de gestión activa, que mientras que tienen un poquito menos de dinero de gestión, están constantemente haciendo trading, comprando, vendiendo, especulando y generan mucha más actividad en el mercado. Tanto es así que por cada $22 que mueve un fondo de gestión activa, solamente se mueve uno en la gestión
pasiva. Es decir, que hoy en día la oferta y la demanda la dominan los fondos de gestión activa por 22 veces a la gestión pasiva. Además, ellos argumentan con muy buen sentido que incluso en el caso de que todo el dinero del mundo se fuese a la gestión pasiva, esto generaría grandes ineficiencias en el mercado que harían que los gestores activos que las aprovechasen, que seguro que habría muchos que las podrían aprovechar, sacasen mucho más rendimiento que los fondos de gestión pasiva, y la gente, como no es tonta, e igual que ahora está moviendo su dinero a la gestión pasiva porque es más rentable, volverían a la gestión activa reequilibrando el juego y dando más rentabilidad a la activa que a la pasiva. Para mostrárnoslo de manera gráfica, todo el tema de la diferencia de volumen de dinero que se mueve por la gestión activa y la gestión pasiva, este gráfico es muy ilustrativo. Los traders y los especuladores utilizan mucho el mercado de futuros, que apenas se utiliza en la gestión pasiva. Y vemos cómo, por ejemplo, el mercado de futuros mueve más de 250 billones americanos al día. El trading o la compra de acciones individuales también mueve más de 175 y los ETFs se quedan en apenas 75. A los índices últimamente también se les critica mucho su gran concentración, que es el peso, por ejemplo, del top 10 de las acciones respecto al total del índice. Pero ya hemos visto en los estudios que han analizado las acciones desde el 1926 que esto es parte de la normalidad y que un puñadito de acciones a lo largo de la historia son las que reportan la mayor parte de beneficios tanto a los índices como al mercado de acciones en general. Y la realidad es que si algo han mostrado los índices es que incluso aunque un día esté una empresa como Top 1 con mucha diferencia respecto a la anterior, si esa empresa lo empieza a hacer mal, va a ir cayendo poco a poco sin que el índice tenga que sufrir necesariamente muchísimo. Lo hemos visto con Apple, que era la top 1 y ha sido reemplazada por Nvidia y va perdiendo porcentaje de capitalización en el total del índice, mientras que el S&P 500 ha seguido marcando máximos históricos. Además, las 5 o las 7 magníficas han ido cambiando de nombre. Antes eran las FANG, luego se ha añadido alguna otra nueva, ahora se ha añadido Nvidia y en definitiva vemos como el top 10 va cambiando a lo largo de la historia, mientras que el S&P 500 sigue marcando máximos históricos prácticamente década a década. Con este vídeo no es ni mucho menos mi intención decir que no hay que invertir en fondos de inversión activa, porque los hay y muy buenos, pero sí que hay que tener cuidado con cuáles y elegir los que creas que se pueden aprovechar de la tendencia y el momento actual, porque para eso sí que pueden ser muy útiles. Me gustaría acabar este vídeo diciéndote que el próximo miércoles 24 de septiembre a las 7 de la tarde haremos un directo formativo en el que te puedes apuntar desde el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, y en el que solo por inscribirte te voy a regalar 3 recursos sorpresa de kit financiero para que pases de ahorrador a inversor. En este directo lo que vamos a ver es cómo protegerse de la gran crisis de deuda a la que nos enfrentamos y a la vez aprovecharse de las grandes oportunidades derivados de los ríos de liquidez que se vienen y del boom de la productividad gracias a la inteligencia artificial. Échale un vistazo aquí abajo y nos vemos en directo el próximo miércoles 24 de septiembre a las 7 de la tarde. Espero que te haya parecido útil este vídeo. A mí me resultó muy interesante ver estos datos y quería compartirlos con vosotros para que, teniendo los datos, podáis tomar las mejores decisiones de inversión totalmente informados. Déjame en los comentarios qué te han parecido estos informes y oye, nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. Muchas gracias, dale like fuerte y suscríbete.